Muy buenos días. Iniciando con nuestro trabajo de revisoría fiscal, vamos a tener en cuenta los tres procesos de una auditoría por parte del revisor fiscal, empezando por la planeación, la ejecución y culminando con los respectivos informes. Inicialmente vamos a hablar de los objetivos de la planeación, que es los de desarrollar una estrategia general con un enfoque detallado para determinar la oportunidad, la naturaleza y el alcance esperado de la auditoría. Asimismo, el auditor debe desempeñar la auditoría de manera eficiente y oportuna. Dentro de los objetivos deben estar planteados de acuerdo al modelo COSO. Bueno, asimismo, hay unos beneficios que se espera con la planeación de la auditoría, como cuáles: el aseguramiento, la atención adecuada de áreas importantes de la auditoría para determinar los diferentes riesgos. Los problemas potenciales deben ser identificados y el trabajo debe ser completado de forma expedita. Asimismo, se deben asignar el trabajo a los auxiliares para la coordinación del trabajo hecho por otros auditores y expertos con el fin de seguir el mismo hilo conductor y la misma forma en que se haya venido realizando. Por último, tenemos que la auditoría será desempeñada de una manera efectiva y determinando los costos de la auditoría. Estos son algunos beneficios de la planeación. Entonces tenemos que la planeación se divide en tres, iniciando con la presentación de la propuesta. Claro que dentro de la presentación de la propuesta también hay que identificar unos riesgos primarios y de acuerdo a estos riesgos se elabora el programa. Entonces miramos que dentro de la presentación de la propuesta, lo primordial es el objetivo y el alcance de la auditoría. Tener bien definido qué se espera de la auditoría y qué debe abarcar la auditoría. Debe estar claro dentro de la propuesta. Dentro del plan de la propuesta se debe tener en cuenta también lo que es el tamaño de la entidad, la complejidad de la auditoría y la metodología y tecnología específica usada por el auditor. Para este conocimiento, el auditor de la empresa, el auditor debe indagar y tener conocimiento del negocio, no solamente de la empresa que está auditando, sino en sí el negocio a nivel macro, de los factores económicos generales y condiciones de la industria que afectan el negocio o la entidad que está auditando, las características importantes de la unidad, de la entidad, su negocio, el desempeño financiero, que requiere para informar, incluyendo desde la fecha anterior de la auditoría, el nivel general de competencia de la administración, debe tener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno de la entidad auditable y las políticas contables adoptadas por la entidad y los cambios de esas políticas. Asimismo, dentro de la propuesta, pues se debe tener en cuenta la solicitud que casi siempre es enviada por los clientes a a la firma auditora, donde estos hacen una exposición de motivos y de acuerdo a esta exposición o lo que quiere el cliente, se realiza una investigación previa. Entonces, dentro de los elementos mínimos de la carta de propuesta que debe haber, pues debe haber unos antecedentes, que es la solicitud que dio lugar a la auditoría, los objetivos de la auditoría, los medios, todos los elementos necesarios por el auditor y dados por la empresa, la información, estados financieros, eh, las bases de archivo. Debe tener en cuenta también el personal, qué categoría, de acuerdo a la auditoría, unos profesionales en determinados temas legales, financieros, contables y qué cantidad se utilizará, el tiempo, cuánto tiempo va a ser el probable de la duración tanto de los trabajos de la auditoría como la entrega final del informe de la auditoría. Los honorarios, perdón, que son los valores pro que deben de vengar y las condiciones de pago, los gastos específicos asumidos por la entidad dentro de la auditoría, los cuales pueden corresponder a certificaciones bancarias, traslados del personal de auditoría, los viáticos si es una auditoría a nivel nacional, las fechas, tanto de inicio como término de la auditoría, y los avances, que es la periodicidad y tipo de información a presentar a la administración. Dentro de la planeación también tenemos la identificación de los riesgos. Esta está en la NIA 315, que en sí lo que quiere es, lo que le da es una responsabilidad al auditor
para que identifique y evalúe los riesgos de error material de los estados financieros, entendiendo integralmente la entidad, su entorno y el control interno que hay de la entidad. Para esto, entonces tenemos que realizar, por ejemplo, la identificación del procedimiento de evaluación de riesgos, que es la obtención del conocimiento para identificar el valor y valorar el riesgo de corrección material por fraude o error de los estados financieros. Para ello también se debe conocer el control interno y conocer la entidad, que son las actividades que realiza la entidad para conocer sus riesgos relevantes, cómo tratarlos y tomar acciones para responder a estos riesgos verificando el resultado del proceso. Ya con estos tres procedimientos, ya establecemos cuál es la materialidad, que son los riesgos de los estados financieros con incorrecciones materiales antes de realizar la auditoría. Y por último, dentro de la planeación hay dos tipos de riesgos de detección que se pueden detectar, que son los riesgos de control y los riesgos inherentes. Por último, dentro de esta fase de planeación hay que elaborar un programa. Acá tenemos esta ficha con los elementos básicos del programa, que debe incluir dentro de todo un objetivo del programa, que es establecer las actividades y las fechas de auditorías de los procesos de sistema de gestión de la calidad, de determinarse el procedimiento, pues una auditoría interna, el año, cuántos procesos se van a realizar, qué dependencias son las encargadas o dónde se van a realizar la auditoría, el objetivo por dependencia, hay unos objetivos generales y específicos, que en este caso serían específicos, los alcances, el alcance es del tiempo determinado, cuánto va a durar, cuándo se inicia, cuándo termina, qué criterios se van a tener en cuenta para realizar esto y qué elementos se tienen, qué recursos se debe contar y quiénes van a conformar el equipo auditor. Por último, eh, quién es el encargado, quién firma o quién elaboró el programa, quién está a cargo de este programa y así verificamos la elaboración del programa. Bueno, muchas gracias. Los dejo con con la siguiente presentación de Gloria, que es la ejecución. Muchas gracias. Bueno, continuando con la línea, con relación a la ejecución, nos piden mencionar la elaboración del Plan Estratégico Global, programas de auditoría y papeles de trabajo, técnicas y procedimientos de revisión, riesgo en la ejecución. Bueno, entonces la ejecución estratégica global de auditoría, según el parágrafo 7 de las NIAS 300, es un documento en el cual quedan plasmados en términos generales los principales aspectos del alcance, el momento de realización y dirección del encargo de auditoría. Para elaborar la estrategia global de auditoría, los miembros claves del equipo de auditoría o del revisor fiscal deben llevar a cabo una reunión preliminar con el cliente con el fin de identificar y acordar los aspectos mencionados en esta NIA. El plan de auditoría debe ser más detallado que la estrategia de auditoría, puesto que en este se incluye la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de auditoría. Una vez elaborada la estrategia de auditoría, se deben diseñar un plan de auditoría en el cual se desarrollen los aspectos identificados en el primer documento, teniendo como prioridad la consecución de los objetivos de la auditoría mediante la utilización eficiente de los recursos. Por lo anterior, el plan de auditoría debe ser más detallado que las estrategias de auditoría, puesto que en este se incluye la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría que se aplican durante la ejecución. Los programas de auditoría reflejan una descripción detallada de los procedimientos que se emplean, así como la oportunidad y las pruebas que se llevarán a cabo en el desarrollo de esta. A continuación, se explican algunos criterios para elaborarlos, así como casos prácticos. El programa de trabajo de auditoría constituye un esquema organizado y clasificado de la elaboración y ejecución por el profesional contable, ya sea una inscripción, revisión o auditoría de cualquier procedimiento
objeto de supervisión de las organizaciones, en términos de que de la auditoría podría ejemplificarse en la descripción detallada de los procedimientos que se van a emplear, así como la oportunidad y la prueba en la que se lleva a cabo en el desarrollo de esta. La estrategia en los papeles de trabajo se define como una herramienta práctica que se constituye en una guía y ayuda en su labor de auditoría o revisoría fiscal, pretendiendo dejar una adecuada evidencia del trabajo realizado tal como lo exige la norma contable en Colombia. Las técnicas y procedimientos de revisión, para ello es útil relacionar cada objetivo de auditoría con los procedimientos aplicables y las afirmaciones en las que se apunta para evaluar dicho procedimiento. Las afirmaciones son aquellas que están contenidas en los estados financieros sobre la información incluida en ellos. Se clasifica de la siguiente manera: existencia y ocurrencia, derechos y obligaciones, valuación o asignación, presentación y revelación. En cuanto al tema de los procedimientos, estos se dividen en procedimientos de cumplimiento, que son los que buscan determinar desviaciones en las políticas de control de la entidad que se está observando. Procedimientos analíticos, que son los que evalúan informes financieros en cuanto al estudio de relaciones entre datos financieros y no financieros. Procedimientos detallados de transmisiones y saldos. Estos son los que se realizan para obtener mayor evidencia sobre los procedimientos anteriores de cumplimiento y analítico, por ejemplo, las inspecciones físicas, confirmaciones con terceros. El riesgo de la ejecución. Los auditores deben de permanecer vigilantes de un conjunto de situaciones que pueden establecerse como prioritarias al momento de iniciar las gestiones en torno a la identificación del riesgo. Entre ellas se pueden identificar las siguientes: evaluación del sistema de políticas de la obligación de la organización, estructura de control interno, desempeño financiero de la organización y estrategias de inversión. Muchas gracias, continuemos con mi compañero. Informes de revisoría fiscal. Por obligatoriedad, el revisor fiscal debe presentar solamente un informe. En este debe ir plasmado la opinión sobre los estados financieros, las medidas adecuadas del control interno, el cumplimiento de aspectos legales. Sin embargo, la NIA 265 habla sobre las responsabilidades de informar sobre las deficiencias de control interno mediante informes, mediante informes. Estos pueden ir direccionados tanto a la asamblea como a la dirección. Encontramos lo que es el cumplimiento legal, evaluación del control interno, cifras a corte preliminar y cifras a corte final. En los artículos 208 y 209 del Código de Comercio encontramos los apuntes o encontramos lo que debe contener estos informes. En el 208 encontramos que a qué hace referencia o qué debe enfocarse el revisor fiscal sobre los balances generales. En ellos pues hablan las informaciones necesarias para cumplir sus funciones, si es el curso de la revisión, se ha seguido los procedimientos adecuados y aconsejados por las técnicas de la interventoría. En el 209 pues eh, hace referencia pues a lo que debe llevar todos los informes o referentes o enfocados a la asamblea. Y en el artículo 11 del decreto 1406 de 1999 habla sobre las certificaciones que los contadores y los revisores fiscales deben emitir para corroborar que los contribuyentes están haciendo los aportes necesarios de acuerdo a la ley al sistema. Tipos de opinión. Los tipos de opinión los encontramos en la NIA 700 y la NIA 705. En la 700 encontramos lo que es la opinión no modificada o favorable.
Esto es cuando se encuentra o cuando, mejor dicho, cuando mm, los estados financieros se encuentran libres de incorrecciones materiales. En ANIA 705 encontramos lo que es la opinión modificada. De estas puede salir lo que es la opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, o la denegación o extinción de opinión. Estos tipos de opinión se pueden dar ya cuando el revisor fiscal no puede obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada en los estados financieros en su conjunto, no puede determinar si en su conjunto estén libres de incorrección material, están limitados por el alcance. O el auditor concluye que sobre la base de la evidencia recolectada en auditoría en los estados financieros, en su conjunto no están libres de incorrección material. Muchísimas gracias.